Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos corredores de adrenalina. En esta ocasión, como en esta semana, les dije que íbamos a traer el tutorial de Joyride. Vamos a ver cómo se juega. Y bueno amigos, antes que nada muchas gracias, se les agradecería bastante si le dan un like, si nos apoyan haciéndose miembros o suscriptores, por ahí si nos quieren disparar la chelita, estaría súper bien. También YouTube acaba de activar un nuevo modo que se llama Hypeo. Les agradeceríamos si nos ayudan a hypear los videos cada vez que salgan. Muchas gracias y bueno, vamos a ver cómo se juega Joyride. Y bueno amigos, así es como se vería ya un tablero desplegado y bueno, digamos que desplegado pero de cierta manera. ¿Por qué? Porque para la preparación tienes que tú irte al manual de guía, que es este, y acá como ven atrás hay muchos mapas para poder acomodar la pista, que es lo primero que se debe de hacer. ¿Cómo te puedes guiar tú? Bueno, acá te dice para cuántos números es recomendado ese juego. Si está en blanco el número, si tiene una T quiere decir que puedes jugarlo en equipos, es recomendable para equipos. Las vueltas que se van a dar, y si estuviera en gris como en este caso, quiere decir que no es tan apto para ese número de jugadores. Entonces ustedes le tantean y ustedes eligen la pista que ustedes quieran. Inclusive aquí no se ve, pero al reverso de este mapa hay otro mapa que inclusive tiene efectos. Eso pues lo puedes ver más a detalle en esta guía de cómo funcionan los corredores, los mapas y las armas. Aquí te especifica bien todo eso. Y bueno, pues yo preparé la pista de tutorial, pero obviamente voy a tratar de abarcar pues la mayor cuestión en cosas extra. Obviamente voy a enseñarles a jugar, pero en cuestiones de cositas así como extra, se las voy a ir diciendo. Y bueno, para la preparación, pues ya vimos lo del mapa. Se ponen los checkpoints igual a la guía del mapa. En esta ocasión o en esta vez para el mapa de tutorial se requieren de la línea de meta, así se llama la línea de 1 y la línea 2, o sea, son como metas. Sus metas se van a ir en esa dirección en la que están apuntando. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tienes que cruzarlas y dar las vueltas respectivas. Ahora, ¿qué más? Se prepara el tablero de iniciativa, se preparan los tokens de daño en una reserva, los guías de las armas, eso es para consulta de todos los jugadores, nadie se las queda. Y este es tu tablero de referencia, entonces aquí tú puedes ir viendo las rondas y cómo funcionan las colisiones, que más adelante se las voy a explicar. ¿Qué más? Los dados de turbo, que son para el nitro, se ponen también aparte. Y los tokens de armas se revuelven boca abajo y se hacen una pila. Porque pues si ves acá, pues son diferentes, que son estas como armas o herramientas para poder llevar a cabo el juego y que puedas adquirir cosas para tu beneficio o para el desbeneficio de los demás. Para la preparación y para el tablero personal de cada jugador elige a su corredor. En la caja base vienen 4 jugadores diferentes. Voy a simular una partida a 3 jugadores. Vamos a poner ejemplos porque sí es un juego que puede ser confuso al inicio, pero bueno. Cada jugador agarra su tablero de corredor. Los tableros de corredor tienen 2 caras. Significativamente es lo mismo, no cambia nada, solo el diseño. Aquí podemos ver el ejemplo. Uno es más colorido y otro viene como más contrastado en negro para que no te confundas tanto con tanto icono. Entonces estas son las 2 diferencias. Bueno, para la preparación cada jugador
agarra su palanca de velocidades, que es este, y lo tiene que poner en el número 2. Agarra sus dados, cada quien de su color, respectivo a su facción o a su corredor. Y agarra su ficha de carro del corredor, que va a estar en el mapa corriendo, y su ficha de iniciativa. Ahora, una vez que ya tengan todos eso, se va a empezar el juego, que es lo último para la preparación. Este paso es todavía la preparación, no se vayan a confundir. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que ver quién es el que tiene la iniciativa de primero a último. Entonces, estas se van a revolver al azar y la primera ficha que salga se va a poner hasta abajo. En este caso, pues sería en el 3, porque solo son 3 jugadores. De arriba hacia abajo se pone hasta abajo. Entonces, en la tercera posición. El corredor de su respectiva ficha, que es el off-roader o el corredor como verde, va a empezar colocándose, tocando sobre la línea de meta y en dirección a las flechas que dice el mapa del tutorial. Por ejemplo, aquí las dice que esta es la línea de inicio en el mapa de acomodo y tiene unas flechas hacia esta dirección. Entonces lo que quiere decir es que el corredor se tiene que tocar con su parte frontal, porque como ven es abarcado ese espacio. Entonces en su parte frontal puede tocar alguna de la línea del mapa en esa dirección hacia donde apunta la flecha. En esta ocasión, pues supongamos que ese jugador quiso así, que empezara ahí. Ahora se hace el mismo procedimiento, se saca otra ficha al azar y en este caso le tocó al corredor como turquesa y hace el mismo procedimiento. Tiene ahora nada más 3 opciones, supongamos que quiso ponerse aquí. Y por último, el que tiene la iniciativa 1, o el que va a empezar la ronda, el jugador con el coche azul, tiene que hacer lo mismo. Y ya nada más le quedan 2 espacios, pues él decide, supongamos que decide ponerse ahí. Y todos están, como ven, tocando la línea de meta. Ahora, para la preparación todavía falta un paso. Esto no es empezar a jugar, todavía es la preparación. ¿Qué hacen? Todos los jugadores agarran 2 dados de sus respectivos dados. Los demás lo dejan aparte. Lo que hacemos nosotros como referencia es poner los dados en estos espacios de velocidades. Ya van a ir viendo por qué. No dice que lo pongas así en el manual, pero de todos modos creo que les funciona mucho. O bueno, a nosotros que hemos jugado este juego nos ha funcionado mucho. Entonces cada jugador lanza solo 2 dados y los coloca en su espejo. Su espejo es este espacio, entonces cada jugador los coloca respectivamente sin mover los valores, eso es importante. Ahora, una vez que tengan los valores, cada jugador avanza en línea recta esa cantidad que le salió en el dado. Entonces, por ejemplo, el azul le salió 5. Entonces avanza 5 derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Se queda aquí. Es simultáneo esto, no quiere decir que ya empezó el jugador. Esto se hace simultáneo. Entonces el jugador verde o lima avanza 4 espacios, se quedaría aquí. Y el jugador turquesa avanza 3 espacios, 1, 2, 3, se quedaría aquí. Esto se hace, como les digo, simultáneamente y es lo último que se hace para la preparación. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a jugar Joyride. ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, el objetivo del juego es llegar en orden a todos los checkpoints en números consecuentes. Por ejemplo, como aquí se inicia en la línea de meta, los corredores lo que tienen que hacer es tocar la línea. Primero van a la línea de la meta 1 y con que la toquen ya cumplieron como el objetivo de llegar a la línea 1. Después de eso tienen que llegar a la línea 2, tocar la línea de meta 2 y con que lo toquen ya cumplieron el juego. Si es más de una vuelta,
aquí en el manual de los mapas te dice cuántas vueltas son. Aquí en el tutorial dice que una, pero hay veces que dice 2, 3, etcétera, depende el número que elegiste. Entonces una vez que, como este mapa de tutorial solo es una vuelta, una vez que lleguen aquí, tienen que ir a tocar a la línea de meta para que ganen el juego. Entonces tendrían que venirse hasta acá otra vez. Y como es solo una vuelta, el primer jugador que toque la línea de meta ya cruzando una vuelta es el ganador. Especificaciones para esto: pueden llegar en cualquier dirección para tocar la línea de meta, no necesariamente tienen que ir por una dirección. Por ejemplo, este tocó esta línea de meta, ya hizo el checkpoint 1, ahora tiene que ir por el 2. Él no necesariamente tiene que ir así para llegar al 2, puede llegar por este lado también. No importa necesariamente la dirección, o sea, con que toques tú la línea de meta, inclusive puedes tocarla en reversa y se cumple y no pasa nada. Entonces supongamos que ahora son 2 vueltas, tienen que hacer lo mismo, tienen que ir por el 1, por el 2, línea de meta, y como es otra vuelta, tienen que hacer el procedimiento, otra vez ir al 1, otra vez ir al 2, y por último tocar la línea de meta, así sucesivamente, depende a las vueltas que les diga el mapa. Una vez dicho esto, vamos a proceder a ver cómo funciona la ronda. Este juego, en lo personal, me gustó bastante la mecánica de que tienes tu velocidad, pero puede llegar a confusiones. Vamos a ponerles el ejemplo como si estuviera jugando y se los voy a explicar. Primero vamos a empezar por, estas son las 5 fases diferentes que existen en una ronda. Una vez el jugador que tiene la iniciativa primero empieza haciendo su turno, completando estas 5 fases, y después se pasa al jugador en la iniciativa 2 y 3 y así sucesivamente, y después hay una fase de ronda final que ya les voy a explicar. Vamos a empezar por el turno. En el turno, como les dije, consiste de 5 fases. La primera es el start, la fase de inicio. Aquí no pasa nada, simplemente son para activar efectos en donde te diga que se inicia al inicio del turno, como por ejemplo armas o cosas así. Y después pasamos al lock. El lock, ¿qué quiere decir? Ok, recuerda que cada quien tiene sus números. Como empieza este jugador, que es el azul, él ya tiene sus dados aquí sin mover sus valores. ¿Recuerdan eso? Ok. Ahora, ¿el lock qué significa? Que tú de tu espejo, los dados que están en tu espejo, puedes agarrar cualquier cantidad de dados y pasarlos a las casillas de lock, que son estas 4 de aquí. Entonces supongamos que yo decidí pasar 1, ok, sin mover el valor. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente yo, como bloqueé un dado de 3, puedo avanzar 3 espacios. Entonces lo hago. Avanzo 1, 2, 3. En el lock hay una especificación que es cambiar de dirección antes de que te muevas. Por ejemplo, tú por regla del juego puedes cambiar la dirección solo una vez en tu turno, con algunas especificaciones. Por ejemplo, si yo decidí bloquear este 3 y decido cambiar de dirección, ¿qué es lo que pasaría? Supongamos que está aquí el carro. Cambiar de dirección es ver en tu arco del frente de tu carro. El frente de tu carro son estos 3 arcos. Cambiar de dirección es tomar algún arco que te haga virar a la derecha o a la izquierda. En este ejemplo, por ejemplo, yo dije que bloqueé 3 y me va a mover 3. Antes de mover puedo hacer esto, cambiar de dirección, y eso es cambiar de dirección. Me voy y como que giro la ficha del carro hacia acá, ya estoy cambiando de dirección. Y eso cuenta como un movimiento. Entonces yo ya llevo un movimiento de 3. Y todo lo demás se tiene que hacer en dirección recta. Entonces tengo que mover otros 2 más. 1, 2. Ok. Eso es importante porque en este juego no se gira mucho. O sea, sí se gira,
pero el mapa está como hecho para que pues puedas ir derecho sin tanta vuelta, pero así se desarrolla el juego. Entonces recuerden que para virar es solo hacia la derecha o hacia la izquierda, moviendo tu carro en la dirección de tus arcos frontales. Una vez explicado esto, ya cumplimos con el lock. O bien yo pude haber bloqueado los dos y mover 5 sin problema. Ok, entonces supongamos que sí decidí moverme 3 solamente sin cambiar de dirección. Entonces 1, 2, 3. Ahora, ¿qué sigue para la siguiente fase para el carro azul? Tiene que hacer un shift o un cambio. En esta fase es importante medir tus velocidades porque puedes bien ir o más rápido o más lento. Puede ser un riesgo porque es muy malo si vas muy rápido y no calculas tu velocidad, puedes llegar a chocar y eso es muy malo para el corredor. Ok, ¿qué significa la fase de shift o cambio en español? Puedes tú mover la palanca de velocidad una hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si subes una velocidad, agregas un dado de los de tu reserva que no estaban en el espejo, lo agregas y lo pones a tu espejo. O bien puedes bajar la velocidad, que es cambiar, pues sí, mover la palanca hacia abajo, pero en esta ocasión perderías un dado, lo pones aquí. Por eso le digo que es como muy referencial esto de poner los dados en los espacios de velocidades, porque te ayuda a acordarte cuántos dados tienes o no tienes. Entonces, cuando bajas de velocidad, tienes que perder un dado de dado en el espejo. Importante, no puedes bajar de velocidad si tú no tienes dados en tu espejo. Eso es importante, porque digamos que, como les digo, cada dado refiere a una velocidad que tú tienes en tu carro. Entonces, ahí estamos. Entonces, otra cosa que puedes hacer, es mantener tu velocidad en la fase de cambio. Entonces, simplemente no mueves la palanca y no ganas ni pierdes dados. Y por último, supongamos que voy en velocidad 3 y estoy en mi fase de cambio. Puedo yo forzar el engranaje o mi velocidad y solo bajar velocidad hasta 2 espacios. Esto pues es como en una especificación en donde te encuentres a una mayor velocidad y pienses que vas a chocar. Pudieras hacer eso, bajar 2 velocidades de un solo movimiento y perderías 2 dados en esta ocasión. Pero hay una restricción, te haces un daño. Estos son los toques de daño. Lo que tienes que hacer es poner el daño en el espejo. Y ya lo vas a acomodar en el final de tu turno, pero ya vamos a ir viendo. Ok, eso es lo que tú puedes hacer en la fase de cambio o shift. Bueno, supongamos que no hice lo de bajar 2 velocidades y aquí yo tenía un dado, estaba en la velocidad 2. Supongamos que en la fase de shift yo decidí subir de velocidad y gano un dado, como ya les dije. Ahora sigue la fase de roll. La fase de roll es moverte otra vez, pero roleando los dados que tienes tú en tu espejo. Si no tuvieras, pues no te saltas como este paso de la fase de roll. Ok, entonces yo tengo que lanzar los dados y me tengo que mover esa cantidad, sin mover los valores, esa cantidad forzosamente. Importante, siempre que muevas te tienes que mover todos los movimientos respectivos a los valores. Entonces, como me salió 4 y como yo en esta ocasión, recuerdan que les dije que solo se permite un cambio de dirección, o sea que es dar vuelta una vez por tu turno. Bueno, pues como yo no lo he hecho, o sea, les puse el ejemplo, pero en el ejemplo de aquí que me he movido, yo no he girado, solo he ido en recto. Entonces, como yo no lo usé en la fase de bloqueo, cuando pones tus dados acá, puedo o tengo derecho a cambiar de dirección y luego mover 4.
Y bueno, en este ejemplo, supongamos que sí voy a cambiar de dirección y como no lo he hecho en la fase de lock, pues tengo derecho, voy a mover 4. Haría 1, 2, 3, 4. Me quedo como al borde. No les dije, pero estos recuadros, estas como hexágonos que están marcados en negro, son obstáculos que te hacen chocar. Así que aguas con eso. Los hexágonos que están en blanco son pista. Entonces ahí yo me quedé, digamos que pues di la vuelta y me voy a ir hacia acá. Ok, importante, especificaciones para la fase de rol. Supongamos que yo sí quise dar la vuelta o cambiar de dirección en la fase de lock, que es cuando ponen los dados aquí, ¿recuerdan? Sí lo hice, ok. Entonces, por ende, en la fase de rol, antes de mover los dados que lancé para moverme, yo ya no podría cambiar de dirección porque lo hice en la fase de lock. Pero hay una especificación. Si tú estás en la velocidad número 2 de tu corredor, tienes permitido hacer un bonus de cambio de dirección. Entonces tú siempre estando en la velocidad 2 puedes cambiar de dirección. Entonces supongamos que pues sí lancé los dados y volví a mover, cambio de dirección al lock, lancé mi dado y estoy en la velocidad 2, pues puedo volver a cambiar de dirección. Hago 1, 2. En este caso me salió un 2 lanzando el dado. Es importante esto para que no se vayan a confundir en qué momento tú puedes girar y en qué momento no. Porque cuando nosotros jugamos este juego nos confundimos con ese aspecto. Pero creo que siguiendo como la perspectiva o la temática del juego tiene sentido porque digamos que pues vas lento y te permite girar o si vas muy rápido pues vas a madres y ni siquiera puedes ni virar el volante. Y bueno, entonces eso era para el ejemplo. Yo todavía voy ahí y tuve que haber movido 4 decido no girar, entonces hago 1, 2, 3, 4 y ahí está. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona la reversa, que no les dije. Entonces, ¿cómo funciona la reversa? Tú tienes que estar primero que nada en la velocidad 1 y solo te haces reversa en la fase de roll si estás en velocidad 1 y si no pusiste dados en el lock, tienes permitido avanzar en reversa. En este ejemplo solo tendría un dado porque pues estoy en velocidad 1. Entonces yo lo lanzo y pues tengo derecho a mover 1. Si tú quieres mover en reversa puedes hacerlo, o si quieres mover normal también lo puedes hacer, siempre y cuando estás en la velocidad 1. Por eso tiene una R aquí los tableros de corredor. Ok, entonces ¿cómo funciona? Pues simplemente yo lo muevo así y ya está. Tomo la parte trasera del carro como si fuera la frontal. Ahora, supongamos que me salió 3 y yo no he virado en el lock porque, bueno, y quiero mover en reversa. Bueno, de todos modos no pasaría porque recuerde que si yo loqueo un dado ya no te puedes mover en reversa en la fase de lock. Ahora, en la fase de roll, cuando yo lanzo el dado y estoy en el 1, puedo girar la dirección en reversa, si es que decido mover en reversa. En este ejemplo yo estoy roleando un 3 y no he cambiado de dirección. Bueno, pues en este momento puedo hacerlo. Tomo los 3 arcos del carro en su parte de atrás y puedo cambiar de dirección. En este caso me tengo que mover 3. Puedo hacer esto. Puedo hacer 1, 2. Bueno, en este caso no me conviene porque chocaría, pero supongamos que es un 2. Pudiera hacer esto. 1, 2. Eso exclusivamente en la fase de rol. Ok, la última fase del turno del jugador azul sería la fase de end o terminar. ¿Qué pasa en esta fase? Se tienen que regresar todos los dados que están en lock al espejo sin mover los valores. Importante,
La única manera de que se muevan los valores es cuando tú roleas los dados. Es la única manera en la que los valores se cambian. Entonces no se vayan a confundir y aguas con eso, no muevan sus valores. Ok, eso es en la fase de end. También si tuvieras daño, como ya vimos que son estos, en la fase de end es cuando tú los acomodas, cuando es tu turno. Cuando tú recibes daño en la fase de otro jugador, lo tienes que acomodar inmediatamente. ¿Qué significa acomodar daños? Bueno, como yo, supongamos que yo forcé la máquina, me fui hasta el 1 y eso me hizo que me provocara un daño, pues yo tengo un daño en el espejo, como recuerdan que les dije. ¿Qué tengo que hacer? En la fase final, yo lo tengo que acomodar. Puedo acomodarlos en cualquier espacio que esté punteado en el tablero de mi corredor. Estos espacios puedo acomodarlos, que estos espacios sirven para acomodar armas que tú vayas adquiriendo, que ya les dije que son estas de aquí. Pudiera yo ponerlo en un espacio de ahí, o puedo ponerlos en un espacio donde yo bloqueo mis dados. Entonces hay solo 3 espacios, entonces yo puedo ponerlo en cualquier slot de aquí. O bien puedo ponerlos, hay 3 espacios de velocidades, puedo ponerlo en estos 3 espacios, pero si tú los pones en la palanca de velocidades, tienes que empezar por el más alto hacia el más bajo. Entonces, supongamos que yo lo quiero poner aquí esta velocidad 5 se me daña. Y importante, una vez tú colocando daños en tu tablero del personaje, por el resto del juego ya no se pueden reparar. Entonces tienes que organizar muy bien eso de los daños, porque no hay ítems ni nada que te los reparen. Y pues es muy malo porque pues te limitas a tener menos cosas o menos velocidad o menos armas. Si tú eres dañado y ya tienes toques de daño al máximo, o sea, en todos los espacios, ya no puedes recibir daño. O sea, no pasa nada, es como que valieras chicle para recibir daños. Ok, pero supongamos que eso no pasó, era solo para el ejemplo de cómo funcionan los daños. Yo tengo aquí mis dados. Tenía 2 dados, porque recuerdan que en la fase de end, yo regreso mis dados y los coloco aquí del lock al espejo. Ok, y ahora ¿qué pasaría? Bueno, pues yo ya acabé mi turno y con estos pasos tienen que seguir el corredor que es turquesa. Hace los mismos pasos, hace las mismas fases de su turno, como ya les dije, las 5 fases diferentes que vienen en su tablero de referencia. Ok, y ya por último, ya que todos los jugadores tomaron sus turnos con la iniciativa, sigue el final de ronda. En el final de ronda simplemente pasa algo muy sencillo. Se ven las velocidades de cada jugador, o sea, en el número en el que está en su palanca, y se acomoda la iniciativa conforme a quien esté más alto en su velocidad. En esta ocasión el turquesa va en la velocidad 3, entonces él tendría que ir hasta arriba. Se cambia hasta arriba. El jugador azul va en velocidad 1, entonces tendría que poner hasta abajo, porque el jugador el off-road o el verde va en velocidad 2. Entonces digamos que aquí el que va más rápido es ventajoso, porque a la siguiente ronda inicia primero. Pero si en el dado caso de que las velocidades sean todas, bueno, no todas, más bien que a más de uno tenga la misma velocidad, no se mueve y se queda como está en el track. Vamos a poner un ejemplo. Si estuviera aquí y está en la velocidad 3, y digamos que así se acabó la ronda, ¿qué pasaría? El turquesa está en el 3 y está a la iniciativa hasta adelante, no se mueve. Y este jugador tampoco se mueve porque está en la palanca atrás, ahí se queda, y pues este es el último. En el dado caso que fuera al revés, de que estuviera en el 2 y en el 3, y estuviera así, ¿qué pasa?
simplemente este se tiene que mover hacia acá. Porque este va más lento, va en el 2. Y este va en el 3. Y este no se mueve. Conserva la iniciativa de la ronda anterior a menos que alguien supere su velocidad. O sea, en el juego dice que no se mueve. Ok, ahora vamos a pasar a cómo funcionan los choques y las colisiones. Vamos a empezar por los choques. ¿Qué pasa? Como les dije, pues bien puedes chocar tú en este juego. Si tú tocas un espacio de obstáculo con línea negra, si tú tienes que avanzar y ya no puedes avanzar, estás chocando. ¿Qué quiere decir eso? Serían los bordes y estas cosas. También hay en mapas donde puedes poner obstáculos movibles, que pues eso ya depende del mapa. Esos también te hacen chocar. ¿Qué pasa? Cuando un carro choca, tiene que inmediatamente quitar su palanca de velocidades de sus velocidades y pierde inmediatamente todos sus dados. Y además recibe un token de daño que va pues para su espejo si estuviera en su turno. Si no, tiene que acomodar el daño inmediatamente. Ok, ¿qué pasa posteriormente? Como este jugador ya no tiene velocidad, pues tiene que ir. Se salta primero que nada su fase de lock, porque como no tiene dados, no tiene nada para bloquear. Tiene que irse directamente a la fase de cambio, que pues obviamente tienen que empezar subiendo su velocidad, que es esta. Al subir de velocidad, pues ya está en velocidad 1 y obtiene el dado. En su fase de rol, pues lanzaría el dado y se empezaría moviendo esa velocidad. O sea, es muy malo en pocas palabras que choques, porque te quedas sin dados y vas a ir muy lento. Y probablemente los otros jugadores pues ya están más adelantados que tú. Así que pues aguas con eso. ¿Es bueno hacer chocar a los demás para tu beneficio? Sí, es bueno. Ok, ahora vamos a las colisiones, que creo que es la parte más complicada de este juego. Un poco más compleja porque puede llegar también a confusiones. Ok, vamos a ver. Una colisión, que no es lo mismo que un choque. Una colisión es cuando dos o más carros interactúan entre sí, que se provocan como un choque. ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de colisiones. Si por ejemplo un carro llega a colisionar con otro carro, la colisión de esta sería la colisión de choque lateral. ¿Cómo funciona? Bueno, si tú tocas una parte y chocas con ese carro y este, por ejemplo, va hacia adelante, ¿qué tendría que hacer? La parte que no tocó el choque no se tiene que mover y este sigue avanzando. Supongamos que mueve 3, 1, 2, 3. ¿Y qué le pasa a este? Bueno, pues se coloca así. Esta parte nunca se mueve, la que no tocó el otro carro nunca se mueve. Y se tiene que alinear a la misma dirección de este carro. En este ejemplo, pues estaría así porque están como en esta misma dirección ambos carros. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que este carro llegó aquí y este está aquí y lo va a chocar de este lado. Este va a avanzar derecho, entonces esta parte no se mueve. ¿Qué hace esto? Tendría que direccionar yo este carro hacia acá, pero el obstáculo no me lo permite. Lo que quiere decir que está pasando un choque. Cuando este carro no se puede mover porque el obstáculo no me lo permite y este va hacia adelante, este tampoco se puede mover. Entonces ambos reciben un choque. Lo que pasa es lo que ya les dije, que quita su palanca de velocidades y ambos reciben un daño. Entonces es como muy malo eso. Otro ejemplo de colisión es, por ejemplo, este va a dar la vuelta hacia acá, cambió de dirección hacia acá y mueve otros dos. 1, 2, así. Pues exactamente se queda así, o sea, simplemente como que lo colea este daño, se cumple, este espacio no se movió.
pero y queda en la misma dirección que el carro. Entonces, simple y sencillo. También existen las colisiones que se llama chocar por detrás. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo este carro azul tiene, en esta ocasión mueve 4, va a ser 1. Y a partir del 3, como va a chocar a este carro por detrás, el restante de sus movimientos se divide redondeado hacia arriba. Como tenía 3 movimientos para seguir moviendo, se redondea a la mitad, se divide a la mitad, sería 1.5, pero se redondea hacia arriba. Entonces mueve otros 2. ¿Y qué pasa en esta ocasión? 1, 2, se mueve junto al carro, o sea, como que empuja al carro que chocó por detrás. Así funciona el choque por detrás. Ahora está el choque por frente a frente, que cuando los dos carros chocan así, frente a frente, aquí pasa algo interesante y digamos que la ventaja lo tiene el carro que no está manejando actualmente. En este ejemplo va el azul, se tiene que mover 4, entonces hace 1. En su segundo movimiento se generaría el choque frente a frente con el off-road o el carro verde. Aquí el carro verde o el off-road tiene la ventaja porque digamos que él puede como forzar la máquina para que pues no lo empuje o se genere un choque. Tiene de 2 sopas para elegir. Puede hacer que lo empuje el azul y funciona como si fuera un choque por detrás. Recuerden que era simplemente empujando la cantidad de movimientos que le queda redondeado a la mitad, redondeado hacia arriba. Entonces puede tomar esa opción o puede hacer que los dos carros se paran inmediatamente ahí y ambos reciben como si fuera un choque, que es la penalización que ya les dije de quitar su palanque de velocidades, todos sus dados y generar un daño para cada corredor. Entonces está como sí caótico. Hay veces que se pueden generar más de que un choque esté involucrado más de un jugador, pero prácticamente como ya les dije que funcionan las colisiones, se basa el moverse o el mover los carros que chocan entre sí. Si solo recuerden esto, que si en una colisión todos los carros tienen que moverse o tienen que cambiar la dirección y no se puede, esos carros que no se pueden mover se les provoca un choque y hacen las condiciones de un choque, que es quitar su palanca, quitar sus dados y recibir un daño. Todos los carros que estén involucrados en esa, digamos, situación. Ok amigos, ahora vamos a ver cómo funcionan las habilidades, que no les dije, pero también en la preparación cada jugador tiene habilidades. Ok, aquí es importante, en la preparación pueden usar, cada jugador decidir usar las habilidades estándar, que son estas 3 y se reconocen por un icono gris, o puede hacer que el jugador escoja las propias habilidades de los propios carros, porque cada carro tiene sus propias habilidades. Digamos que si tú empiezas el juego, te recomiendo que inicies con las estándares para que te familiarices, pero una vez ya teniendo experiencia, puedes elegir las habilidades únicas de los carros. En este caso, esta habilidad es única del off-road, que si ves, estas estándar son iguales para todas, y en estas sí cambian los efectos de cada corredor. ¿Cómo funcionan las habilidades? Muy fácil. Aquí te dice el efecto que puedes seguir. Les voy a leer las estándar para que tengan saber cómo funcionan. Dice el Gear Master: tú puedes subir un nivel extra de velocidad, subir o bajar un nivel extra de velocidad, y solo lo puedes activar en la fase de Shift, que es donde cambias la velocidad. Una vez que tú usas esta habilidad, la volteas para indicar que ya la usaste.
O está también la precisión de manejo, que puedes cambiar un dado que esté en el lock, el resultado de un dado que esté en el lock antes de mover. Por ejemplo, si en la fase de lock yo decidí bloquear este dado, puedo usar esta habilidad antes de mover para cambiar este dado a cualquier resultado que yo quiera. Por decir un 3, si me conviene mover 3. Le das la vuelta y aquí te dice, te indica en qué fase se pueden activar. Si ven, está como por simbología, el start, el lock y el 2 están como con una marca verde. Aquí te especificas que solo puede ser en el lock, que es la marca que está en el 2, igual a la de lock. Es como simbología. Y la última habilidad es el giro con el freno de mano, handbrake turn. Y dice, tu siguiente cambio de dirección, puedes cambiar la dirección 2 espacios en vez de 1. Y este solo se puede hacer en la fase de lock y en el roll. Es antes de mover. Recuerden que cambiar de dirección es antes de mover. Entonces así funcionan las habilidades. Se pueden regenerar las habilidades, sí. Pero digamos que cuando alguien, por ejemplo, ya pasó una vuelta, también, y azul apenas va a pasar su primera vuelta. Se pueden regenerar las habilidades igual a los jugadores que van delante de ti, que ya pasaron la línea de meta de la primera vuelta. O segunda, o depende de cuántas vueltas sean, es por cada vuelta. Entonces en este caso, como el azul cruzó la línea de meta en tercer lugar, por así decirlo, y ya van más adelante 2, puede regenerar hasta 2 habilidades y tú decides cuáles. Entonces supongamos que yo quiero estas 2. Y por último, amigos, vamos a ver cómo funcionan las armas. Las armas, ok. ¿Cómo tú adquieres las armas? Cuando hay checkpoints que tienen este reverso con un icono, inmediatamente cuando un corredor toca esa línea de meta o cruza, porque recuerden que cuando tocas la línea de meta se cuenta como que la estás cruzando, y cuando termine su movimiento se le da un ítem al azar de la reserva de ítems. Estos ítems se ponen en estos espacios y hay 5 diferentes. Ok, así los obtienes, o si en el mapa están, que dice que pongas ítems boca abajo, en cuanto tú entres a ese espacio, puedes agarrar el ítem respectivo, le das la vuelta y, importante, siempre es público para los otros jugadores. Entonces tienen que estar boca arriba siempre que los ganes. Ok. ¿Cómo funcionan? Hay 3 diferentes tipos de ítems. Los que se arrojan, que son las minas y el aceite. Estos son que los arrojas. ¿Qué quiere decir? Estos los puedes usar en la fase de los dropped, o los que se arrojan. Los puedes usar en la fase de start, en la de cambio, o en la fase final. Inicio, cambio o final. ¿Estos cómo funcionan? Los dropped, simplemente los colocas detrás de la parte trasera de tu carro, en un arco de la parte trasera, que el arco, recuerden que son estos 3 espacios. Importante, si no tienen que ser en un espacio que no haya nada, que esté vacío. Si no los puedes colocar, o todos los espacios están llenos, no los puedes colocar. Estos simplemente, por decir, son las minas y el aceite. Entonces estos los puedes colocar aquí, depende de los que tengas. Si tienes 2, por ejemplo, si este carro, ese es el de acá, tiene 2, puede dejarlos al mismo tiempo entre los turnos que ya les dije que puedes lanzar los droppers. Ok, ahora vamos a ver cómo funcionan estos 2. El aceite es muy fácil. Cuando un carro sale, o sea, entra al lugar, pero dice que cuando sale del lugar del aceite, tiene que hacer un cambio de dirección forzada. Entonces es como que tu carro se resbala, y digamos que puede ser beneficioso o no, depende
en la posición en la que estés en el mapa. Así funciona el aceite. La mina, ¿qué hace? Si un corredor entra al espacio de mina, se detona, lo que provoca una explosión. Las explosiones en este juego abarcan el centro, que es el origen de la explosión, y como la flor, o sea, sus lugares adyacentes al centro. Todo lo que esté ahí recibe un daño, y si recibes un daño por explosión, aparte de recibir un daño, todos los carros o obstáculos que estén en esa área, en el final de turno del turno actual, tienen que bajar forzosamente una velocidad. Eso pasa solo cuando se recibe un daño por explosión. Las minas explotan, hay otros objetos que explotan, pero les estoy explicando cómo funcionan las minas. Esta es al entrar a una mina, y esto puede detonar otras minas. Por ejemplo, si hubiera otra mina, aquí, la detonación, y entró aquí, la detonación de esta mina detona a esta otra. Se puede hacer un efecto en cadena. Supongamos que esta es mina. Y importante, los corredores o los obstáculos reciben daño por cada explosión que reciban. Entonces, en este ejemplo, recibe la explosión de aquí, que es de 1, y como detonó en cadena esta mina de aquí, y está dentro del área, también recibe otro daño. Entonces, aguas con eso. Ok, ahora vamos con los ítems de fuego, que en este juego base solo es el rocket. Los ítems de fuego se pueden activar igual en la fase de start, en la de cambio o en la de fase final. En esas fases las puedes activar, y en el arco frontal de tu carro las puedes lanzar y se van recto hasta el primer obstáculo o coche que toque, explota. Por un decir, estamos en el turno del carro turquesa. El carro turquesa tiene, que es tiene un rocket. Entonces al inicio decide activar su rocket. ¿Qué quiere decir? Se tiene que fijar en su arco de 3, y sobre ese arco se va en dirección recta. Por ejemplo, si decide sería el rocket recto hacia acá. Si decide se va recto hacia acá, y así sucesivamente. Entonces, en este ejemplo, le podría lanzar un rocket a este carro. ¿Qué pasa? Simplemente descartas el rocket y se va en dirección hacia acá, y haría una explosión en el punto en el que se detuvo con algún obstáculo o chocó con un obstáculo. Sería en este ejemplo aquí. Este carro detona una explosión. Bueno, el rocket detona una explosión, y este carro recibiría un daño y tiene que forzar a bajar una velocidad el final del turno currente. Y recuerden que como es una explosión, puede detonar otras explosiones, así que puede ser como peligroso y caótico. Y por último están los ítems que son de activación. Estos no se lanzan en el mapa, digamos que más bien están como estables. Estos objetos de activación te dice específicamente cómo los uses. Aquí en la descripción te dicen y cuándo se activan. Aquí mismo te dice cuándo se activan. Ok, empecemos por el Airstrike. El Airstrike es entonces supongamos que este carro turquesa lo tiene. Dice al inicio de la ronda, no en su turno, dice en la ronda, puede poner un token de Airstrike, que es que ya lo tuviera que tener acá, de este lado. Lo pone en cualquier mapa, en cualquier espacio del mapa que esté vacío. Ok, supongamos que lo puse ahí. Y dice que al final de la ronda, ese lugar de ahí explota. Entonces, digamos que es como un helicóptero que está como respaldando a esa facción y lanza un misil y ya está. Entonces, digamos que es como que solo funciona en esa ronda, pero si, por ejemplo, al final de esa ronda hay uno o varios carros ahí,
pues esos carros van a recibir el daño. Digamos que este ítem es muy al azar si quieres pegarle a los carros, porque no sabes dónde van a terminar. Ok, ahora está el nitro. El nitro, ¿cómo funciona? Aquí te dice, adhieres a tu rol, y recuerden que el rol es la fase de lanzar los dados, o sea, cuando lanzas tú del espejo, el dado de nitro, que es este, y mueves pues esa cantidad, o sea, digamos que estás como activando tu nitro y hace que te muevas muy rápido y los tienes que lanzar al mismo tiempo. Obviamente vas a mover esa cantidad de dados, pero aquí hay como un peligro, puede explotar tu nitro. Digamos que este dado tiene hasta un valor de 4, pero si te sale el rayito, el frente de tu carro explota. Entonces es como un arma de doble filo. Bueno, es más probable que no te salga el rayo porque solo hay una cara. Entonces dice que al final de que termines de mover, si te salió el rayo, el frente de tu carro explota. Se me hace chido porque digamos que si terminas, o sea, te vas a hacer daño tú, sí. Pero si terminas como cerca de otros carros, pues esos carros también van a explotar. Porque recuerden que las explosiones es del centro y sus lugares adyacentes. Entonces está chidillo, la verdad me gusta. Y pues te hace hacer que te muevas más. Y bueno, así es como funcionan los ítems. Y bueno, amigos, ya por último, para explicarles la variante de cuando juegan en equipos. Porque recuerdan que los mapas tienen una T. Cuando está marcado en negro, quiere decir que se puede jugar en equipos. Cuando está en gris, no se conviene jugar en equipos. Pero la jugada en equipos es muy sencilla. Simplemente las mismas reglas se conservan. Simplemente es forzoso que tengan que ser 2 jugadores versus 2 jugadores, o sea 4 jugadores. 2 son equipo y el otro es el otro equipo. Las reglas es de que como equipo, el primero que llegue a hacer todas las vueltas que te indica el mapa, ese equipo es el ganador. Se conserva todo lo de los daños y las colisiones. Te puedes hacer daño a tu mismo equipo, aguas con eso. Y en cuestión de la iniciativa, solo al inicio, recuerden que se hace al azar todo esto de poner los carros. Bueno, pues supongamos que estos dos son el equipo y este está con otro. No tengo la ficha a la mano, perdón. Digamos que este es el equipo con el turquesa. Entonces digamos que se puso hasta abajo. Entonces hace esto de ponerse y ya, como ya les expliqué. Entonces como este es el equipo, alguno del otro equipo se tiene que poner acá porque no pueden estar juntos. Entonces digamos que le tocó al del otro equipo estar aquí, y este que es el equipo del verde se tiene que poner ahí. Entonces tiene que estar uno sí y uno no, digamos que como para equilibrar los equipos. Si quieres tú te puedes saltar esta regla y jugarlo normal, hay como variantes, pero ya es cuestión de que se decida cómo lo quieren jugar. Y bueno, amigos, así es como se juega este gran juego de Joyride. Ya saben que a mí me gusta extenderme en todo lo que se pueda para que no haya dudas. Prácticamente abarqué todo lo que pueda surgir. Quizás me faltaron algunas variantes y cómo funciona el otro mapa, pero ese ya es muy sencillo, simplemente con que leas las reglas de la guía ya está, porque pues si no duraría mucho este video. Pero en general ya enseñé a jugarles cómo se juega sin que lean las reglas. Y pues nada, comentarios sobre este juego, pues yo ya tuve la experiencia de jugarlo. Al principio no le tenía esperanzas porque como que no me convenció del todo. Me gustó mucho la mecánica del cambio de velocidades, porque tiene un sentido al juego. Yo pensaba que ibas a chocar así muchísimo, pero no, o sea, sí tienes oportunidad a no chocar y controlar tu propia velocidad.
No le tenía esperanza tampoco porque siento que los ítems iban a estar muy escasos. Y bueno, la primera vez que jugué, así lo sentí. Pero ya la segunda vez que lo jugué, no sentí eso. Porque cada checkpoint tenía para que obtuvieras objetos. Y fue como abundante en efectos de objetos. Entonces, la verdad, subieron las expectativas. Porque no sabía si lo iba a vender o no, o para el bazar. Pero no, o sea, definitivamente no. De hecho, ya pedí una expansión y sí se queda en mi ludoteca. Juego muy recomendable de carreras, la verdad, sí. Sí creo que valga la pena que lo compren. Más por el arte y por el modo en que se juega también. Pero bueno, eso ya es mi opinión. Tú ponme tu opinión, qué piensas de este juego si lo has jugado, para leer sus opiniones. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo turno. Esperen la partida.